buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Una hora antes del inicio del juicio político en su contra, Mario Godoy presentó la renuncia a la presidencia de la Judicatura. Pese a esta decisión, el proceso político continúa en la Asamblea Nacional. Con esta noticia empezamos. Como le hemos dicho, el Pleno de la Asamblea sigue este proceso parlamentario y va por la censura de Mario Godoy. Karen Aro está en el Palacio Legislativo para contarnos cuál es el ambiente a esta hora. Adelante, Karen. Así es, ¿cómo estás, Liz? Amigos televidentes, buenas tardes. En efecto, pese a que la renuncia se hizo pública solamente unas horas antes de que inicie el juicio político en su contra, el presidente del Consejo de la Judicatura presentó la renuncia irrevocable al mismo. En el Pleno de la Asamblea Nacional, lo que ocurre a este momento es que se instaló la sesión, pero se da lectura a todo el informe que tiene más o menos 80 hojas, en el que la Comisión de Fiscalización recomienda que continúe la censura aquí en el Pleno de la Asamblea. El documento que ustedes tienen en este momento en pantallas corresponde al que presentó, al que adjuntó a su cuenta de redes sociales Mario Godoy para formalizar su renuncia. Y en la parte que ustedes pueden observar explica que esto se debe a la coyuntura política, la evidencia que los intereses y cálculos partidistas han adquirido una fuerza que supera la voluntad del servicio y los grandes esfuerzos institucionales realizados, cuando las agendas particulares y las presiones externas se imponen sobre la planificación técnica y el compromiso del Estado de Derecho. Se debilita la posibilidad de ejecutar las reformas estructurales que el país demanda. Esa es la parte importante que se puede destacar de este documento. Lo otro ya es una formalidad que ha enviado a la Asamblea Nacional y también al Consejo de Participación Ciudadana esta renuncia. Sin embargo, esto no detuvo a lo que debe ocurrir aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, lo que ya se había anticipado, la censura, una vez que él ha salido de su cargo, que debe darse aquí con 101 votos en la Asamblea Nacional. Escuchemos la explicación que dio el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, previo al inicio de este Pleno Legislativo. Hoy es un día muy importante para la Asamblea Nacional y para el país. El juicio político del presidente del Consejo de la Judicatura llega a su fin. Como es de conocimiento público, el presidente Mario Godoy ha renunciado, tomó la decisión personal. Eso quiere decir, indiferentemente a eso, el procedimiento y el proceso continúa y el juicio político continúa con el proceso y la censura será un hecho. Tengo conocimiento que votarán a favor de la censura del presidente del Consejo de Judicatura, Mario Godoy. Y bien, hubo un pronunciamiento por parte de la Revolución Ciudadana, pues hay que tomar en cuenta que ellos son 5 de sus legisladores quienes impulsan esta solicitud de juicio político que hoy se concretaría aquí en el Pleno. Escuchemos el pronunciamiento de la asambleísta Viviana Veloz. La renuncia de Mario Godoy, minutos antes de la sesión plenaria, responde a 2 elementos importantes. La primera, la contundencia de todas las pruebas que hemos presentado, documentales, testimoniales y audiovisuales, sobre todo los 2 testimonios de 2 jueces valientes, el doctor Serrano y el doctor Fierro. Y ante esa evidencia, no les quedó otra acción que decir que van a votar por la censura y destitución la bancada de ADN. Y bien, para finalizar, nada más contarles un poco de lo procedimental aquí en el Pleno de la Asamblea. A esta hora, como les decíamos, se da lectura al informe que fue aprobado en la Comisión de Fiscalización. Luego de ello tienen 2 horas, 2 de los 5 asambleístas que propusieron este juicio político, y luego, si estuviese el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, tendría 3 horas, pero solamente se dará lectura al oficio que envió con su renuncia al cargo. Estaremos pendientes aquí a lo que pueda ocurrir, pues para que la censura se dé son necesarios al menos 101 votos. Esa es la información hasta el momento. Continúan ustedes. Buenas tardes. Igual para ti, Karen, que tengas una buena tarde. Dentro de 2 o 3 semanas, Ecuador firmaría un acuerdo comercial con Estados Unidos, lo que permitirá que el 50% de la producción que se exporta a ese país entre sin arancel. Así lo dijo el ministro de Comercio Exterior, quien además se refirió a los reclamos presentados contra Colombia ante la comunidad andina. Si tenemos
Colombia impugnó la tasa del 30% impuesta por Ecuador a sus productos. Lo hizo ante la comunidad andina CAN el pasado 9 de febrero. Y Ecuador no se quedó con los brazos cruzados. Este martes dio a conocer que ha presentado 3 reclamos formales contra Colombia por vulneraciones a compromisos adquiridos. El ministro de Producción y Comercio Exterior dejó saber este miércoles uno de los temas sobre los que Ecuador protesta. Por ejemplo, en el tema de transporte, que nuestros camiones no pueden entrar a Colombia, pero ellos sí al Ecuador. Hay cosas que hay que corregir. Y defendió la medida tomada contra Colombia, que no se trata de un arancel, sino de una tasa de seguridad, insiste, ante la falta de acciones en la frontera común por parte del gobierno de Gustavo Petro. Que si que la medida llegare, digamos, a mantenerse en el tiempo, el Ecuador va a salir ganando. ¿Por qué? Porque, y de hecho ya se están moviendo los empresarios, en este caso a integrarse, a invertir, a no depender de. Y la respuesta está del lado colombiano. O sea, es simple y sencillo, más seguridad. Otro de los temas abordados, el acuerdo comercial que se firmará, según anticipó, en unas 2 o 3 semanas con Estados Unidos. Y permitirá que la mitad de exportaciones no petroleras de Ecuador entren a ese país sin ningún arancel. En esa lista, flores, arándanos, aguacates, piñas, banano, plátano, entre otros productos. El camarón no entró en esta etapa de la negociación, aunque aún las puertas no han sido cerradas por parte de Estados Unidos. Hay oportunidades todavía de crecimiento para el sector camaronero en los Estados Unidos. Las puertas no están cerradas, se trata de un primer paso. O sea, tenemos que subirnos en el tren de la oportunidad. No lo podemos perder. Para otros productos que no han entrado en esta primera etapa, dijo el ministro, el arancel que mantiene Estados Unidos con Ecuador podría reducirse eventualmente del 15 al 10%. En tanto que para ese país el acuerdo contempla, entre otros, facilidades de inversión en los sectores de minería, petróleo y puertos. Según el ministro, hay empresas interesadas ya. Carlos Acoto, Teleamazonas. Las importaciones de mercancías colombianas bajan entre un 80 y 90% durante los primeros 18 días de vigencia de la tasa de seguridad. A la par, el contrabando se desborda por los pasos fronterizos. Jairo Jacme nos amplía la información a esta hora. Hola, Jairo. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Los efectos de estas medidas arancelarias sobre todo se sienten ya en territorio colombiano por la tasa de seguridad impuesta a toda la mercancía que ingresa desde el 1 de febrero al territorio ecuatoriano. La falta de acuerdos entre los gobiernos de Ecuador y Colombia agrava la situación económica y comercial en la frontera norte, con una reducción de al menos el 80% de mercancías que ingresan al país por el puente internacional de Rumichaca. En mi caso, yo gestionaba, por decir una cifra, de 120, 150 trámites de aduana. Hoy no llegamos ni a 20 y estamos a 18 días del mes de febrero. Pero no únicamente la plataforma logística ecuatoriana es la afectada, se siente mucho más en territorio colombiano. Una factura de $80.000 terminó cancelando $50.000 en aranceles y tasas administrativas durante el 14 de febrero. Por ello, el sector industrial simplemente dejó de despachar mercadería. Pero ya las exportaciones se sienten. Algunas agencias de aduanas nos comentaban que se ha disminuido casi que en un 10-1 el tema de sus negociaciones. Antes pasaban 10 exportaciones, hoy están pasando 1. Si bien Colombia aún no hace efectivo el 30% de aranceles para las exportaciones ecuatorianas, el transporte de carga hacia el país vecino disminuye, pero aumenta el contrabando. El contrabando se ha incrementado no en un 100%, en un 1000%. El arroz, que dijeron que no lo van a dejar pasar, están pasando de 5 a 10.000 quintales de arroz por las fronteras. Muestra de ello es la captura de este vehículo con 10 toneladas de arroz, azúcar, atún, bebidas energéticas e implementos de aseo de procedencia ecuatoriana, que tenía como destino la ciudad de Cali, pero sin declarar impuestos. Este resultado fortalece la protección del agro colombiano al contrarrestar el contrabando que afecta a los productores nacionales, contribuye a la defensa de la economía formal, al evitar la evasión de impuestos. Las expectativas son poco alentadoras para el sector logístico, debido a la queja presentada por Colombia ante la comunidad andina, pero su análisis tardará por lo menos 6 meses para emitir un veredicto. Mientras tanto, las pérdidas y perjuicios aumentan. La cadena logística en general espera que luego de la marcha realizada en este sector fronterizo tenga respuesta de los dos gobiernos y se depongan las medidas arancelarias. Continúan en estudios con más. Buenas tardes.
Una buena tarde también para ti, Jairo, gracias. El allanamiento a las instalaciones de Segura EP tiene bajo la lupa la ubicación de la base principal de datos del sistema de cámaras, mientras al interior de la empresa municipal se continúa levantando y recopilando información clave para la investigación. La información más sensible del sistema de videovigilancia de Guayaquil está ahora bajo la lupa de las autoridades. Es la primera vez que durante una verificación de este tipo se detecta que la base principal de datos del sistema no se encuentra dentro de las instalaciones del centro de monitoreo. Pues según los estándares internacionales de videovigilancia, establecen que las plataformas deben contar con almacenamiento local bajo control directo del centro de monitoreo, aunque puedan existir respaldos o copias en la nube. Entender información sensible que maneja las cámaras, que es el movimiento de toda la ciudad de Guayaquil, está en manos hoy de un privado que puede hacer el uso que más le convenga, que puede tener salas espejo, y esa información, por supuesto, ayuda y favorece a los grupos criminales. Y es que el sistema de cámaras funciona como un termómetro permanente de lo que ocurre en la ciudad, capta rostros, movimientos y rutas que permiten anticipar y responder frente al delito. Por eso, el manejo de esta información es altamente sensible. Según la Fiscalía, la solicitud de acto urgente advierte, con base en información reservada, que la empresa municipal de seguridad habría estado difundiendo imágenes de carácter reservado hacia un servidor externo aún por confirmar. ¿Quiénes más pueden ver estas cámaras? ¿Quiénes más se pueden beneficiar de la información? ¿Quiénes pueden decir, atentos que la policía está llegando? Es más, aquí sabían que la policía estaba viniendo. Ciertas personas buscaron salir corriendo. A esto se suma lo señalado por el ministro del Interior, que indicó que durante los recientes incendios estructurales se observó en las cámaras el ingreso de personas de dudosa procedencia en zonas afectadas, lo que también forma parte del análisis de las autoridades. Vestidos de policías o vestidos de bomberos a tratar de ingresar a los lugares donde ha ocurrido esto, significa que hay una mano negra detrás y policía tiene una clara línea investigativa. El ministro además ha manifestado que las alertas sobre el manejo del sistema no son recientes. Según dijo, desde hace tiempo la Policía Nacional venía presentando preocupación por la presunta manipulación en el encendido y apagado de cámaras, lo que advirtió en ciertos operativos habría llegado a obstaculizar el trabajo de la fuerza pública. En el interior del edificio se mantiene un contingente de más de 100 policías, mientras unidades especializadas continúan levantando indicios y revisando equipos vinculados al sistema. Catalina García, Teleamazonas. En el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi número 1 continúa retenido el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Nos vamos a contactar con nuestro compañero Juan Pablo Toro para conocer más sobre la situación de Álvarez. Cuéntanos, Juan Pablo. Amigos televidentes, compañeros en estudios, buenas tardes. Las actividades aquí en el CPL Cotopaxi número 1 se desarrollan de manera normal este día miércoles, que son visitas, principalmente las agendadas. En cuanto se refiere al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, su abogado ha informado que viajó a la ciudad de Cuenca a visitar a sus dos hermanos del alcalde que se encuentran detenidos en la ciudad de Cuenca. La tarde de ayer en redes sociales circuló una información en donde se daba a conocer de un supuesto atentado que habría sufrido el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, al interior del CPL Cotopaxi. En rueda de prensa en la gobernación de la provincia, el comandante de la subzona de la Policía Nacional en Cotopaxi desmintió este hecho. Escuchemos lo que informó. Alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien se encuentra recluido acá en este centro penitenciario, sí hubo una falsa alerta en donde en algunas redes sociales indicaban de que aparentemente había sido objeto de o había sufrido un atentado, lo que inmediatamente fue corroborado y desmentido por parte de personal policial que se encuentra en el punto de servicio, quienes luego de un reporte se pudo constatar de que era mentira esa información. Con este reporte, compañeros, volvemos con ustedes a estudios donde tienen más información. Buenas tardes. Estamos de regreso y les contamos que colapso de vías, daños vehiculares y calles inundadas se registraron en Guayaquil tras la intensa lluvia con tormenta eléctrica de más de 8 horas. El incremento de la marea dejó al menos 60 sectores de la ciudad anegados.
trasladarse de norte a sur o viceversa. Para los conductores fue una ruta de más de 2 horas. El congestionamiento vehicular que se registró en Guayaquil colapsó no solo las vías principales, sino también las alternas. Todo esto debido a la intensa lluvia con tormenta eléctrica que vivió la urbe porteña por más de 8 horas. Sectores como Sauce 6, la avenida 25 de Julio, Gómez Rendón, avenida Domingo Comín, Guasmos, Samanes, Urdesa, Kennedy Norte, se vieron así completamente llenos de agua. A la lluvia se sumó el periodo de aguaje, el cual superó su pico más alto de 5 metros, aproximadamente a las 7 horas con 45 minutos. Según información de Segura EP, esta situación provocó que en al menos 60 sectores se registre acumulación de agua, aquella que incluso ocasionó averías en vehículos. Estos, a su vez, provocaron que el tránsito se limite, pues los conductores tenían que hacer maniobras para ir de un carril a otro. Mientras, para quienes intentaban trasladarse a sus clases, a sus trabajos o a cualquier otra actividad, lo hacían en botas, encauchados y paraguas, aunque estos para muchos no fue suficiente. La lluvia que se registró en Guayaquil desde la madrugada del miércoles 18 de febrero es la más intensa de este 2026. Según información del INAMI, las lluvias con tormentas en Guayaquil continuarán en la noche del miércoles 18 y madrugada del jueves 19 de febrero. Estas estarán acompañadas de la alerta de marea alta que va desde las 20 horas, así lo indica Segura EP. Erika Vera, Teleamazonas. El temporal invernal deja más de 700 emergencias reportadas en todo el país, con 4.000 personas afectadas y 900 damnificadas. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, emitió una alerta por lluvias y tormentas. María Fernanda Utreras con los detalles. Adelante, Mafer. Así es, buenas tardes compañeras en estudios, amigos televidentes. Nosotros desde aquí, desde el INAMI, les reportamos en tiempo real lo que sucede con el clima en todo el país. Esta alerta meteorológica que ha emitido el INAMI pues ha puesto a 5 provincias, al menos a 5 provincias en un estado crítico, pues se podrían reportar deslizamientos de tierra, así como también ríos desbordados. En el siguiente reportaje le contamos las recomendaciones y el porqué de esta situación en el clima del país. Veamos. Más de 700 emergencias se han reportado en el país en lo que va del año. Así lo informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, entidad que agregó que esto deja hasta el momento 4.000 personas afectadas y 900 damnificadas, especialmente en la región costa. Justamente entre madrugada de hoy tuvimos 14 eventos adversos a nivel país. 5 tuvimos en Guayaquil, 1 en Durán, los demás corresponden 2 en la provincia del Oro, 2 en Bolívar, 1 en Los Ríos, 1 en Esmeraldas. En los últimos días, provincias como Esmeraldas, Los Ríos, Guayas, Santo Domingo y El Oro han sido escenario de torrenciales lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. Esto se da en medio de una advertencia meteorológica que emitió el INAMI y cuya vigencia se aplazará hasta el lunes 23 de febrero. Son las zonas más susceptibles a crecidas en cuerpos de agua y deslizamientos. Esto va a seguir pasando porque primero tenemos nosotros días consecutivos de lluvia, el suelo está ya saturado. Argotti explica que la intensidad del clima es normal de la época invernal y que las fuertes lluvias se mantendrán en la zona costera hasta marzo. Es más intensos, por así decirlo, en febrero y marzo. Esto es producto de que tenemos calentamiento en el agua superficial del Océano Pacífico y a su vez tenemos la incidencia o el posicionamiento sobre nuestro territorio de la zona de convergencia intertropical, que a la final es una franja de humedad que viene desde el Pacífico. Hicimos una declaratoria de alerta a nivel amarillo y naranja, donde justamente se marcan 3 provincias en alerta roja, que es Pichincha, Esmeraldas, Los Ríos, 4 provincias en alerta amarilla, Tungurahua, Cañar, Pastaza, Santa Elena, y las demás provincias del Ecuador continental en alerta naranja. Mientras tanto, en la región interandina el clima tendrá una variación combinada con radiación alta y muy alta y lluvias en zonas aisladas. De su lado, en la Amazonía, las precipitaciones disminuirán en comparación a la semana pasada. Provincias como Sucumbíos, Orellana
Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe registrarán fuertes lluvias con niveles de 32 a 60 milímetros de agua por día. Una región que fluctúa entre días con lluvia y días sin lluvia. Tendremos precipitaciones, sí, pero no tan intensas. En relación a las vías, la Secretaría de Gestión de Riesgos detalló que Imbabura, Napo, Chimborazo, Cañar y Loja presentarán mayor afectación vial debido a las fuertes precipitaciones. Y este 19 de febrero el INAMI también va a actualizar una nueva advertencia meteorológica por lluvias y tormentas en el país que estará vigente hasta la mañana del lunes 23 de febrero. Así que estén pendientes también a las redes sociales de la entidad oficiales y tome pues las precauciones debidas. Esa es la información que tenemos. Buenas tardes. Gracias por la recomendación. Estaremos pendientes, Maffer. Luego de 3 meses como ministra de Salud encargada, María José Pinto no logra hacerle frente a la falta de medicinas ni mejorar la administración de centros de salud. Un exministro del ramo afirma que no se han realizado compras de medicamentos en lo que va de este 2026. Decir que la salud pública en Ecuador atraviesa uno de sus momentos más críticos quizás no es algo nuevo o que usted no haya escuchado antes. Todavía tienen camas disponibles. No obstante, sí hay una diferencia. La problemática de salud actual sostenida en el tiempo, sobre todo en la falta de medicinas y la mala administración de los centros de salud, sumado a también a la falta de un titular en la cartera de Estado, profundiza aún más las problemáticas en el sistema de salud pública. El problema no es comprar vacunas, comprar medicinas o administrar hospitales. Es gestionar el sistema de salud en su conjunto con un plan para la sociedad y para un gobierno definido. Sí los atendemos. No les están atendiendo. Para la vicepresidenta y ministra de Salud encargada, María José Pinto, lleva 3 meses en el cargo. Un Comité Nacional de Salud a cuestas que ha tenido al menos 3 reuniones formales y que a través de ellas, a decir del MSP, se han podido gestionar la compra de 654 fármacos con 242 contratos a un costo de $31 millones. Pese a todo esto, el problema persiste. Publicado ya los listados de necesidad de las cantidades que requieren para un año, ¿no? Y todavía a esta fecha, 18 de febrero, no hay ningún proceso de compra de medicamentos o insumos médicos que esté subido al portal del CERCOP. Pero no es todo. Para el exministro de Salud, la preocupación debe ser mayor cuando enfermedades como el sarampión y leptospirosis, entre otras, comienzan a generar brotes masivos, pues significan un retroceso en el país en el esquema de salud pública de al menos 20 años. Hemos tenido ya el año pasado serios problemas epidémicos debido a que la viceministra de Vigilancia Epidemiológica y Gobernanza durante el primer año fue una abogada. Eso generó que no se tomen las medidas para prevenir la tosferina. Y con esto la necesidad de la designación de una autoridad con visión técnica, autónoma y de permanencia, que pueda resolver no solamente los problemas urgentes, sino también estructurales del sistema de salud pública. Asterix en Teleamazonas. El presidente Daniel Noboa participó este miércoles en un acto en Quito, en donde destacó que han entregado $43.1 millones a mujeres emprendedoras a través del denominado Crédito Violeta. Belén Marizalde informa. El presidente Daniel Noboa llegó la mañana de este miércoles hasta el sector de Solanda, en el sur de Quito, para participar en un evento junto a mujeres emprendedoras. Aquí destacó que Ban Ecuador ha colocado alrededor de $43.1 millones en la Sierra y Amazonía a través del denominado Crédito Violeta. Ahora hemos bajado el interés, le hemos dado la oportunidad de que sea rentable, de que sea más rentable para las mujeres sus operaciones crediticias, que puedan también obtener un crédito sin la firma de su cónyuge, que puedan obtener hasta $5.000. El primer mandatario no hizo referencia a temas políticos, pero sí señaló que no permitirá que su gestión se vea opacada por sus adversarios. Mientras uno se arriesga la vida, mientras uno pues lo tratan hasta de envenenar, uno lucha constantemente contra la delincuencia, contra el crimen organizado, para que venga 1 o 2 pendejos ahí a tratar de parar un programa que beneficia a mujeres.
Pues eso no lo voy a permitir. Durante el acto participaron también ministros y algunos asambleístas. Por ejemplo, la ministra de Gobierno, Natalie Morillo, informó que mañana se reunirán en Guayaquil alrededor de 100 alcaldes de todo el país para abordar las reformas al COTAD, a través de las cuales el gobierno busca que los gobiernos autónomos descentralizados gasten el 70% de sus ingresos en obras y el 30% en gasto corriente. Gracias por continuar en nuestra compañía. La falta de seguridad vial y los impactos en la contaminación ambiental son algunos aspectos que especialistas cuestionan tras el aumento de la venta de motocicletas en el país. Analistas enfatizan que la problemática se debe al poco control y regulaciones. Ecuador atraviesa el mayor auge en la venta de motocicletas de su historia. Hoy en día se las ve en todos lados, hay en todos los modelos. Esto no solo evidencia un crecimiento sin precedentes del parque automotor, también un aumento desordenado del mismo, y es que esta proliferación ha traído consigo mayores riesgos en las vías del país. Especialistas coinciden en que la problemática no está en el incremento de ventas de motocicletas, que ha tenido un crecimiento anual de más del 25%, sino en la falta de control y regulaciones. En 2025 las motos estuvieron involucradas en más del 20% de los siniestros de tránsito, y los motociclistas representan cerca del 30% de heridos y fallecidos en las vías. En la actualidad, Ecuador mantiene estándares de seguridad rezagados. La mayoría de motos, por ejemplo, opera con sistemas de frenos convencionales y no con un frenado combinado o antibloqueo, tal cual se exige en otros países de la región. Ir pensando en establecer ciertos esquemas de seguridad también en función del tipo de movilidad que se espera en ese tipo de motocicletas. Otro aspecto cuestionado es el impacto ambiental que puede ocasionar una motocicleta. Aquí la problemática se centra en la normativa vigente en Ecuador, que aún mantiene el Euro 3, un estándar introducido hace casi 2 décadas y considerado obsoleto frente a la norma Euro 6, utilizada en Europa y Estados Unidos por reducir de forma significativa las emisiones contaminantes. Podemos tener el vehículo tecnología Euro 6, pero va a seguir funcionando como un vehículo de tecnología Euro 3. Y esto se da por la calidad del combustible que tiene Ecuador. Por ejemplo, la gasolina tiene entre 450 a 600 partes por millón de azufre, mientras que en Europa las gasolinas tienen apenas 10 partes por millón. Es así que para utilizar vehículos o motocicletas con norma Euro 6 en Ecuador, sería necesario contar con combustibles que tengan bajo contenido de azufre. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Cerca de 82 millones de dólares en gasto turístico y una ocupación hotelera del 49% dejó el feriado de Carnaval, según el Ministerio de Producción. Tungurahua y Bolívar fueron las provincias más visitadas. Así lucieron las calles de Ambato y Guaranda este feriado de Carnaval. Miles de personas llegaron a disfrutar de sus tradicionales desfiles y, según cifras del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, fueron las más visitadas. En Bolívar, por ejemplo, la ocupación hotelera llegó al 80,1% y en Tungurahua al 76,4%. Más de 123,000 personas recorrieron nuestras plazas y mercados, 96,000 visitantes a nuestros museos, y en total que nosotros hemos recibido más de 500,000 participantes. Tungurahua aproximadamente 10 millones de dólares y la provincia de Bolívar aproximadamente 9 millones de dólares de gasto turístico. Otras de las provincias más visitadas fueron Santa Elena con el 74% de ocupación hotelera, Galápagos con el 70,7% y Pastaza con el 68,1%, mientras que el cantón Atacames llegó al 55% y a escala nacional el promedio alcanzó el 49,6%. Carnaval siempre se distingue por ser un feriado muy festivo. Los destinos de playas nos están dando cifras muy alentadoras sobre la ocupación, por encima del 80%. En el caso de Quito también hubo un muy buen gasto turístico. Además, estos 4 días de asueto dejaron un gasto turístico total de 81,9 millones de dólares, es decir, un 11% más que en 2025. Cuando vemos que la economía tiene una estabilidad, el turismo tiene estabilidad. Más de 1,2
280,000 ecuatorianos recorrieron el país. Así, Carnaval de 2026 superó las expectativas y el gobierno ya se alista para Semana Santa, en donde se espera que el gasto turístico llegue a $40 millones y otras 700,000 personas se movilicen a escala nacional. Lucía Clavijo, Teleamazonas.